Evangelio de San Mateo, capítulo 20. Los trabajadores de la viña. Aprendan algo del reino de los cielos. Un propietario salió de madrugada a contratar trabajadores para su viña. Se puso de acuerdo con ellos para pagarles una moneda de plata al día y los envió a su viña. Salió de nuevo hacia las 9 de la mañana y al ver en la plaza a otros que estaban desocupados les dijo: «Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo». Y fueron a trabajar. Salió otra vez al mediodía y luego a las 3 de la tarde e hizo lo mismo. Ya era la última hora del día, la 11ª, cuando salió otra vez y vio a otros que estaban allí parados. Les preguntó: «¿Por qué se han quedado todo el día sin hacer nada?». Contestaron ellos: «Porque nadie nos ha contratado». Y les dijo: «Vayan también ustedes a trabajar en mi viña». Al anochecer dijo el dueño de la viña a su mayordomo: «Llama a los trabajadores y págales su jornal, empezando por los últimos y terminando por los primeros». Vinieron los que habían ido a trabajar a última hora y cada uno recibió un denario. Cuando llegó el turno a los primeros, pensaron que iban a recibir más, pero también recibieron cada uno un denario. Por eso, mientras se les pagaba, protestaban contra el propietario. Decían: «Estos últimos apenas trabajaron una hora y los consideras igual que a nosotros, que hemos aguantado el día entero y soportado lo más pesado del calor». El dueño contestó a uno de ellos: «Amigo, yo no he sido injusto contigo. ¿No acordamos en un denario al día? Toma lo que te corresponde y márchate. Yo quiero dar al último lo mismo que a ti. ¿No tengo derecho a llevar mis cosas de la manera que quiero? ¿O será porque soy generoso y tú envidioso? Así sucederá. Los últimos serán primeros y los primeros serán últimos». Palabra del Señor. En la parábola, el propietario de la viña es Dios. La viña es su pueblo elegido, Israel, que no le fue fiel, por lo que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito Jesucristo, y a través de él llamó a su nuevo pueblo elegido, la Iglesia. Los trabajadores de la viña son los creyentes, presentes en todas las naciones del mundo y a lo largo de toda la historia humana. También hoy Dios sigue llamando a cada uno de nosotros, a cualquier hora y de diferente manera, para invitarnos a trabajar por la santidad del mundo. Y ello implica asimismo trabajar por nuestra propia santidad. La recompensa prometida para los trabajadores es la salvación, la vida eterna. Asimismo, en la parábola, ante la lógica humana, el dueño de la viña no trató con justicia a todos los trabajadores. Sin embargo, la parábola es una figura del reino de los cielos, en el que la justicia está perfeccionada por la caridad. Dios no toma en cuenta el tiempo y los resultados
sino la disponibilidad y la generosidad con la que nos ponemos a su servicio. Y entonces, quien razona con la lógica humana, la de los méritos adquiridos con la propia habilidad, pasa de ser el primero a ser el último. En cambio, quien se confía con humildad a la misericordia del Padre, pasa de último a primero. Tercer anuncio de la pasión. Mientras iban subiendo a Jerusalén, Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo por el camino: ya estamos subiendo a Jerusalén. El Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte. Ellos lo entregarán a los extranjeros, que se burlarán de él, lo azotarán y lo crucificarán. Pero resucitará al tercer día. Palabra del Señor. En el Evangelio de San Mateo, Jesús anuncia 3 veces su pasión. En cada uno de estos 3 anuncios, Jesús habla de su pasión, muerte y resurrección como parte del proyecto de salvación, proyecto en el que la cruz es esencial. Sin la cruz es imposible entender quién es Jesús y qué significa seguir a Jesús. Y para entender el significado de la cruz, es necesario caminar con Jesús por el camino del servicio, del abandono, de la aceptación del dolor, sabiendo que habrá resurrección. La cruz no es un accidente del recorrido, sino que forma parte del camino. El que se mantenga en la idea del Mesías glorioso sin la cruz, nunca asumirá el rol del verdadero discípulo de Jesucristo, continuará siendo ciego. Santiago y Juan piden los primeros puestos. Entonces, la madre de Santiago y Juan se acercó con sus hijos a Jesús y se arrodilló para pedirle un favor. Jesús le dijo: ¿qué quieres? Y ella respondió: aquí tienes a mis 2 hijos. Asegúrame que cuando estés en tu reino, se sentarán uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús dijo a los hermanos: no saben lo que piden. ¿Pueden ustedes beber la copa que yo tengo que beber? Ellos respondieron: podemos. Jesús replicó: ustedes sí beberán mi copa, pero no me corresponde a mí el concederles que se sienten a mi derecha o a mi izquierda. Eso será para quienes el Padre lo haya dispuesto. Los otros 10 se enojaron con los 2 hermanos al oír esto. Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de las naciones actúan como dictadores y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes. Al contrario, el que de ustedes quiera ser grande, que se haga el servidor de ustedes. Y si alguno de ustedes quiere ser el primero entre ustedes, que se haga el esclavo de todos. Hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por una muchedumbre. Palabra del Señor. La madre de Santiago y Juan intercede por sus hijos pidiéndole a Jesús el privilegio de estar entre los primeros dentro de su reino. Los discípulos no habían entendido el mensaje
que Jesús les transmitía con sus palabras y sus obras, y se mantenían atados a las cosas terrenales y sus ambiciones personales, pensando que el reino de Dios se asemejaría a un reino terrenal, en el que sus gobernantes hacen uso y abuso del poder. Ante ello, Jesús reacciona con firmeza y les pregunta si beberían el cáliz que él tendría que beber. Y los discípulos otra vez no entienden y afirman que sí eran capaces de beberlo. Esta afirmación demuestra la debilidad del ser humano, que utiliza las palabras sin analizarlas a fondo en la mente y en el corazón. Ellos no se dan cuenta que el cáliz al que Jesús hacía referencia era el cáliz del sufrimiento, del dolor, de la cruz, de la muerte. Claramente se puede apreciar que no entendieron, porque a los pocos días, ante el peligro, sentirán miedo y dejarán solo a Jesús en su hora más terrible de su sufrimiento. Jesús concluye afirmando que sus discípulos no deben buscar ser los más grandes, importantes o exitosos. Al contrario, sus discípulos deben ser los servidores de los demás. Así serán grandes. Con esta actitud, el Señor Jesucristo combate los privilegios y la rivalidad, invierte el sistema e insiste en el servicio como remedio contra la ambición personal. Los ciegos de Jericó. Al salir de Jericó, les iba siguiendo una gran multitud de gente. En algún momento, 2 ciegos estaban sentados a la orilla del camino, y al enterarse de que pasaba Jesús, comenzaron a gritar: «Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros». La gente les decía que se callaran, pero ellos gritaban aún más fuerte: «Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros». Jesús se detuvo, los llamó y les preguntó: «¿Qué quieren que haga por ustedes?». Ellos dijeron: «Señor, que se abran nuestros ojos». Jesús sintió compasión y les tocó los ojos, y al momento recobraron la vista y lo siguieron. Palabra del Señor. Los ciegos de Jericó, que gritaban más fuerte mientras la gente que los rodeaba quería hacerlos callar, son el modelo de los que confían en Jesús y son insistentes en la oración, no dejando pasar la oportunidad de recibir su favor. Jesús siente compasión por ellos y obra el milagro, les devuelve la vista y ellos lo siguen, porque no solamente recibieron la sanación física, sino también la apertura espiritual. Mensaje, querido hermano, querida hermana. El Señor Jesús nos invita a trabajar por la santidad del mundo a partir de nuestra propia santidad, con nuestra palabra y nuestras obras, siguiendo su ejemplo, servicio y humildad. Que el Señor te bendiga.